Pues muy buenos días, aquí Tony González y hoy vamos a estar hablando con Jaime Moreno de The Electric Alley, que es la segunda vez que hablamos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy encantado de estar aquí contigo otra vez, Tony, desde hace creo que 6 o 7 años, ¿no? La última. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos conciertos, pero estoy muy contento de volver a hablar contigo. Efectivamente, yo también. Estás igualito tú que la última vez que te vi, efectivamente. Y espero que tú me veas igual, porque eso significa que Te me veo ves con bien. buenos ojos. Te veo bien, Tony, estás más guapo que la última vez No me incluso. digas, Digo, chico. digo, digo, Sí, gloria sí. bendita. Nosotros estamos aquí porque ustedes vienen a grabar un directo aquí en Madrid y yo quería comenzar por ahí. Quisiera que me dieras los detalles de cómo va a ser este directo, quién tomó la decisión, por qué decidieron hacerlo en Madrid. Pues mira, Tony, llevamos 10 años de carrera, ya son 11, pero la decisión la tomamos el año pasado, precisamente porque reeditamos nuestro primer disco, Backward States of Society, que salió en 2013. Entonces, con la reedición del primer disco, que nunca lo llegamos a editar en vinilo, lo tiramos el año pasado. Hicimos varias fechas que tenían mucho que ver con esa celebración. Y estuvimos valorando la posibilidad de hacer una grabación en directo que cerrara el círculo, digamos, de todos estos años de carretera. Y, y Madrid la hemos elegido porque siempre es una ciudad que nos ha tratado muy bien. Eh, Vendemos muchos tickets aquí en Madrid y eso es algo que nos motiva mucho. Casi como en casa, casi como en Cádiz. Entonces es un poco más grande el desafío por hacerlo en la capital, en una ciudad más grande, donde hay más rock and roll y donde creo que nos merecemos un sitio que estamos escarbando y que vamos a terminar de sellar con esta publicación, ¿no? Oye, no te voy a preguntar si los fans de Cádiz se van a molestar con esto, que estoy seguro que no, porque tienen muy claro de que Madrid tiene mucha mayor visibilidad. Lo que sí quería preguntarte, ¿cuál podría ser tentativamente el repertorio y qué duración podrá tener este concierto? El concierto va a durar alrededor de 1 hora y 30 minutos. Vamos a tener algunas sorpresas, vamos a hacer algunas versiones dentro de nuestro repertorio que hemos tocado a lo largo de estos 10 años, que no entrarán en el disco en directo, pero que sí que van a formar parte del concierto, ¿no? Van a sonar canciones de los 4 discos. Y va a haber un protagonismo superior de este último, de Apache, porque es el que seguimos presentando y es desde el que hemos sacado la idea para elaborar este último proyecto que vamos a grabar el sábado que viene, ¿no? Muy bien, ¿y con quién han contado para hacer la grabación? O sea, ¿quién les va a hacer la grabación? Bueno, al final vamos con nuestros propios medios. Nos conocemos desde hace muchos años y vamos con un técnico de sonido que nos conoce mucho y vamos a confiar en nuestra destreza. Hemos hecho grabaciones de directos previamente, hemos mezclado con nuestro técnico de sonido y estamos muy contentos de poder hacerlo de esa manera porque confiamos en el resultado que ya hemos publicado en otras ocasiones, ¿no? Hemos publicado vídeos en directo que suenan con una calidad bastante aceptable y vamos a seguir esa senda. Oye, ¿y ya tienen pensado en qué formatos va a salir el directo, cómo se va a titular, o esto estoy muy adelantado? Realmente no lo hemos cerrado, hemos puesto cosas encima de la mesa, tenemos posibilidades de hacer algo con fotografías de estos últimos años de carretera, pero no está todo cerrado y tampoco el título. Por lo tanto, vamos a dejar que pasen cosas, vamos a dejar que surja la magia en Madrid y que veamos qué frase o qué título o qué fotografía va a ser la idónea, ¿no? Han pasado varios años desde la última vez que hablamos, Jaime. Así que yo quería preguntarte, después de 4 discos, después de estos largos 10 años de giras aquí en España y en el extranjero, ¿ustedes están o tú estás básicamente de acuerdo con la manera en que la prensa define al grupo musicalmente? Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso y estoy de acuerdo en que no somos un grupo mayoritario, por lo tanto hay una gran parte de la prensa que no nos conoce todavía a pesar de que llevemos muchos años en la carretera, ¿no? Entonces nuestra principal inversión en estos momentos es
que nuestra música llegue más lejos que previamente, ¿no? Entonces estamos intentando revertir la prioridad de las inversiones, intentando también focalizar un poco el punto de llegada hacia la mayor difusión de la música, ¿no? Y en este sentido creo que una actuación en directo pues puede ser un buen revulsivo para el público objetivo del rock and roll. A la gente del rock siempre nos ha gustado constatar cómo suenan las canciones en directo, ir a esos conciertos y esta grabación va a ser una fórmula para que la mayoría de la gente del mundillo pueda conocer lo que hacemos en una noche de rock and roll, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo que cuando la otra vez que hablamos era recién salido el disco Get Electrified, y yo recuerdo que en aquel momento tú definías que una de tus canciones favoritas del disco era Eagle Fly Solo. ¿Esta canción se mantiene en el repertorio actual? Sí, se mantiene. Es una canción que a mí me ata mucho al grupo porque a mí siempre me ha gustado mucho la música soul y he aprendido mucho de cantantes de soul. Y es una canción es una balada rock inspirada en una composición soul. Entonces es una canción con la que me encuentro muy bien y siempre intento meterla en los directos y por supuesto en este porque, por lo que decía antes, ¿no? Hacer una fotografía de un momento actual que va a resumir una carrera de los últimos 11 años, ¿no? Sí, aunque este va a ser el primer disco oficial en directo de Electric Alley, no es la primera vez que ustedes graban en directo, han grabado para videos, he visto presentaciones en algunos lugares. Y entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre hacer una grabación en directo como esta que va a suceder y una grabación en estudio? Bueno, principalmente hay que afrontarla de la misma manera. Hay que intentar llegar a ambos sitios y a ambos proyectos con las ideas muy claras, intentando no equivocarte, intentando estar relajado para que la magia surja. Y en ese sentido no hay una gran diferencia. La diferencia es que hay la principal diferencia es que hay un público delante que está valorando lo que tú estás haciendo. Y eso puede ser un arma de doble filo, pero yo creo que principalmente va a ser una influencia positiva porque nosotros nos crecemos cuando hay gente alrededor que conoce lo que vamos a hacer o que le suena lo que vamos a hacer o que es capaz de tararear la canción o el solo o hacer los breaks de batería. Entonces eso de alguna manera nos motiva para hacerlo mejor, ¿no? Para hacerlo más especial y esa puede ser una diferencia con respecto a estar sentado en un estudio. Yo recuerdo Get Electrified con mucho cariño, lo tengo en mi casa, y escuchando a Apache llegué a sentir que The Electric Alley era la misma banda de siempre, la que yo recordaba del Get Electrified. Pero en el caso tuyo, ¿tú consideras que cada uno de los discos es diferente o van siguiendo una senda similar? Yo considero que son muy diferentes por el tiempo que pasa, por cómo el tiempo pasa sobre las personas, que somos 4 personas, las mismas personas desde el inicio, y a cada uno nos influye de una manera o de otra el paso del tiempo. Y a la hora de componer y de afrontar las canciones, pues sí que es verdad que cada uno hemos tenido perspectivas diferentes y también los discos han sido compuestos de diferente manera. Somos las mismas personas, pero hemos evolucionado o involucionado, como se quiera ver, ¿no? Lo que sí es cierto es que estamos muy contentos de la evolución que ha supuesto para nosotros y para nuestra música buscar esto, ¿no? Buscar Apache. Empezamos con este disco casi en 19. Tuvimos un contrato discográfico con una multinacional, empezamos a grabar este disco con un contrato muy, muy potente y cuando estábamos en medio de la grabación, esta gran empresa decidió que el sello que era una de sus líneas de negocio, pues no iba a ser, no iba a continuar. Entonces, bueno, pues ahí nos quedamos un poco rotos porque llevábamos casi 1 año y medio trabajando en el disco
Y cuando estábamos materializándolo, pues de repente se para todo, ¿no? Se para todo y empezamos a tener que comprender cuáles son los pasos a dar para romper un acuerdo discográfico, obtener una carta de libertad y volver a sacar un disco que estaba muerto, ¿no? De hecho, estaba tan muerto que el medio disco lo volvimos a grabar y el otro medio eran canciones nuevas. Y Apache no era Apache, Apache era otro disco. Entonces, en ese sentido, hemos evolucionado, hemos aprendido a evolucionar un poco por la fuerza y nos hemos agarrado a lo mejor que tenemos, que son las canciones y nuestra forma de transmitir lo que nos sucede a través de la composición, ¿no? Y de la escritura. Oye, entonces me habías dicho que en estos años habían evolucionado o involucionado, que tú no lo veías bien claro. Por eso yo te quiero preguntar, ¿cómo ha influido tu crecimiento personal en la evolución del sonido de The Electric Alley? O si ha sido a la inversa, si ha sido The Electric Alley quien ha influido en tu crecimiento personal. Cuéntame. Bueno, en ese sentido yo pienso que es una evolución, ¿no? Pero puede haber gente que lo vea de manera diferente, por eso lo he dejado un poco ahí votando. Yo nos veo mejores compositores, sabemos elegir mejor dónde puede venir un arreglo o cuándo tiene que venir un momento de calma en una canción. Entonces, en ese sentido, considero que estamos evolucionando. Yo creo que es mutuo con respecto a la pregunta que me hace. The Electric Alley aporta a mi crecimiento personal pues muchísimo, porque yo sin la banda no podría ser la misma persona. Y pienso que yo le aporto a la banda el mismo valor que la banda necesita de mí, ¿no? Por lo tanto, pienso que es un crecimiento paralelo y que es necesario para las dos partes. A mí me ha aportado muchísimo, yo soy la persona que soy hoy, soy padre de familia y tengo un equilibrio emocional gracias a que puedo escribir canciones, ¿no? Y después, por supuesto, irme de gira y presentarlas. Y eso no sería posible sin una familia que lo comprenda y que lo apoye, sobre todo que lo soporte, por decirlo de alguna manera. Y esa es una suerte. Claro. Yo, además de que se ve con cierta claridad cuando se escucha The Electric Alley, ya habíamos hablado en la conversación anterior acerca de las influencias musicales de la banda, que creo que se mantienen, que siguen siendo básicamente las mismas. Pero mi pregunta ahora es si hay otras manifestaciones del arte que a ti o al resto de la banda lo hayan marcado para formar parte de Electric Alley, aparte de la música. Yo creo que todos los cuatro somos principalmente amantes de la música. A mí siempre me ha gustado el teatro desde chico, pero no es algo en lo que trabaje a menudo. No es algo que siempre me ha gustado, asisto como público y demás. Cuando era más joven hacía algo de teatro, pero principalmente ha sido la música, el arte que nos ha guiado y que nos ha hecho ser quienes somos hoy. Admiramos muchas otras artes, por supuesto, pero lo nuestro realmente es la música, y lo que nos hace expresarnos artísticamente es la música y son las canciones. Yo creo que haberte encontrado con un disco a medio hacer y sin ninguna salida ha sido un desafío significativo para la banda. Pero ¿han existido en estos 10 años algún otro desafío para la banda que sea significativo? Hasta el punto, yo me imagino que cuando se vieron con el disco, si no hubieran sido con el disco a medio hacer, si no hubieran sido una banda realmente fuerte en sus criterios y demás, hubieran dicho que esto se acababa aquí, que no había camino. Cuéntame. Ese fue principalmente el escollo que estuvo a punto de acabar con el proyecto, porque al final no teníamos pasta, que es lo principal aquí. Necesitas dinero para todo, para hacer la grabación, para afrontar las canciones que crees que podían haber estado en el disco y que no estaban en ese momento. Había fallos en la grabación, por lo tanto tuvimos que repetir muchas tomas de canciones que ya estaban, entre comillas, o en teoría terminadas. Entonces, pues también el arte final del disco
pensar en una promoción que ya existía en el contrato y que después no se pudo materializar, obviamente, porque se rompió el acuerdo. Entonces todo eso conlleva una inversión brutal que no somos capaces de afrontar si no tienes a un sello detrás o a alguien que te ayude, ¿no? Algún grupo, algún equipo de personas que financieramente te puedan ayudar, ¿no? Entonces nos hemos apoyado en los conciertos, hemos intentado recaudar mucha pasta de esa manera. Algunas instituciones nos ayudaron también con el tema audiovisual, a instituciones de nuestra ciudad, y en ese sentido nos sentimos apoyados, pudimos afrontar el desafío que es volver a autoeditar un trabajo en tanto tiempo. Y ese ha sido, yo creo, el desafío inicial al que nos hemos enfrentado en estos últimos 10 años, porque hemos tenido canciones en televisión, como tú sabes, con el campeonato de Fórmula 1 y demás, y después también tuvimos alguna colaboración en cine y demás. Hemos tenido siempre muchos problemas a la hora de recibir los derechos de autor. De hecho, hemos recibido muy poca remuneración por todo el trabajo que hemos aportado a ciertos canales y demás. Hay mucho trabajo de reclamaciones y demás, pero nunca nos han pagado lo que nos tenían que haber pagado, y en ese sentido entramos en la industria sabiendo que no era nuestro filón, que iría muy bien para promoción, pero no hemos ganado con eso en cuanto a dinero. Eso ha sido un problema, pero no nos ha impedido seguir adelante. Claro, escuchando la música de The Electric Alley, yo me imagino que inquietudes políticas como tal la banda no tiene. Pero mi pregunta es, ¿hay algún tema o algunas causas sociales que sean importantes para la banda y que influyan en la música o en tu enfoque y el de la banda como artista? Somos muy diferentes y en ese sentido la banda no tiene un compromiso político directo. Sí lo tiene artísticamente hablando, y yo, por ejemplo, tengo mis compromisos políticos, pero no los manifiesto en el grupo, porque respetamos las opiniones de cada uno y creo que es mejor así. Yo escribo canciones y, por supuesto, mis ideas están en las canciones. Lo que no quiere decir que cuando una canción nace, al final la canción es tuya hasta que la publicas, ¿no? Y cada uno le da el sentido a una letra, a un mensaje, a un golpe. Yo tengo el mío y el mío lo interpreto, pero es para mí. Ya dejo que el resto tenga el suyo y que cada uno se curta y se haga de esa canción, la transforme en lo que quiera, igual que mis compañeros tienen el suyo, seguramente. Yo trabajo el mío y lo manifiesto en el directo. Claro. Algo que me ha gustado mucho de la banda es que ustedes siempre han tratado de buscar fuera de las fronteras de España un público, una audiencia. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver, desde el punto de vista comercial o emocional, ¿estos conciertos fuera de España tú los consideras relevantes? Fundamentales. La primera vez que hicimos una gira fuera de España fuimos a Reino Unido, hicimos 3-4 conciertos. Después apoyamos, en 2017 hicimos una más grande, que eran 22 o 23 conciertos. Y después ya hemos seguido cada 2 años intentando hacer un viaje largo. Para mí es fundamental porque es lo que nos diferencia de la mayoría de bandas estatales underground. Es decir, que hacen todo con pocos medios, ¿no? Es algo que hemos conseguido, yo creo que gracias a nuestro trabajo y gracias a que la música que hacemos puede llegar a ser relevante. Y en ese sentido hemos tocado en varios festivales a lo largo de los últimos años por varios países europeos diferentes que han considerado que podíamos ser relevantes, ¿no? en esos carteles. Entonces, para mí, aparte ya de la relevancia mayor o menor que puedan tener para las organizaciones de los otros países y demás, para mí es un paso fundamental porque creo que nos diferencia, que es nuestra ventaja competitiva con respecto al resto de
de bandas, pues eso, estatales, y que nos pone en un sitio que creo que deberíamos de seguir estando, ¿no? Después de esta mala experiencia que tuvieron con Apache, para el futuro, ¿ya se han trazado un plan de que va a haber algo que tú sabes y tienes seguro y claro de que no va a ocurrir más? Nunca se puede decir que no puede ocurrir, pero lo que nos apetece ahora es volver a trabajar en la producción nosotros mismos. Que en el próximo disco seguramente lo vamos a hacer nosotros, sin producción y sin actores externos, por decirlo de alguna manera. Porque no pensemos que pueden sumar, porque sí que pueden sumar y es otro punto de vista, pero estamos en un punto en el que necesitamos constatar que nuestras producciones, siendo nuestras, pueden alcanzar otras cotas. Y en ese sentido queremos invertir los pocos recursos que tenemos en nosotros mismos. Pues lo entiendo muy bien, Jaime, lo entiendo. Y básicamente estas son las preguntas que te quería hacer. Este es el momento. Por supuesto, este video lo vamos a sacar antes que sea el día del concierto. Así que anuncia el concierto y dinos qué se puede esperar. ¿Qué esperará el que conozca y el que no conozca a The Electric Alley? Bueno, pues The Electric Alley somos una banda de rock and roll. Desde el año 2012-13 estamos en carretera y queremos hacer una fotografía de todos esos años en carretera, haciendo música, haciendo rock and roll. Creemos en nosotros, creemos en el rock and roll y creemos que queda mucho que decir. Queda mucho que decir con respecto al género, con respecto a las canciones, y os traemos las mejores. Os traemos las mejores en directo. Nos encantaría que esto que va a quedar registrado contara con vuestro calor, con vuestra voz, con vuestros gritos, con vuestro sudor, y para nosotros será un placer teneros en la Sala Nazca el 24 de febrero, próximo sábado, a partir de las 9 de la noche. Así que os esperamos, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Pues muy bien, Jaime, la Sala Nazca tiene un alma así que estoy seguro, y una iluminación que para un concierto en directo va a salir muy bien. Maravilloso. Yo estoy seguro que eso va a ser lleno total. Perfecto. Así que nos vemos allí en la Sala Nazca, yo viéndolos a ustedes y ustedes haciendo lo mejor que saben hacer, que es la música. Maravilloso, Tony, Jaime. muchísimas gracias. Oye, gracias a ti. A ti. Un placer. Un gusto.